Y ahora nosotros vamos a entrar ya en el análisis de la paz de Dios en el libro de Juan. Vais a ver que el libro de Juan está repleto también de citas que nos van a hacer pensar mucho. Y vamos ya, sin más, a la primera de ellas, que está justo al inicio del libro, el Evangelio de Juan. Sabéis que el Evangelio de Juan está considerado como el libro del amor, porque Juan es considerado el discípulo, ¿qué?, del amor. Y vamos a ver cómo cuando hablamos de Juan y siempre hablamos de qué bondades, vamos a ver que Juan, cuando escribe, habla mucho de amor, pero escribe desde los pies en el suelo, escribe describiendo la paz de Dios auténtica. Y veremos que, como hemos visto hasta ahora, la paz de Dios auténtica habla de que va a haber una justicia. Y una justicia implica que después habrá una paz, pero antes, no. Juan 1, del 1 al 5 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesús, ¿verdad? El Verbo, la palabra, es Cristo. ¿Y dónde estaba desde un inicio? Ya estaba con Dios. Por tanto, ¿tiene inicio Jesús? ¿Es creado acaso por Dios Padre o generado de Dios Padre? No. En el principio era el Verbo, o sea que ya estaba desde el mismo inicio, si se puede decir. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No era un Dios, como dicen algunas religiones, sobre todo los testigos de Jehová, era un Dios. No, era Dios tal cual. Este era en el principio con Dios. No dice, este surge de Dios Padre. No, ya está desde el origen. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por tanto, si nos dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿quién es el creador del mundo? ¿Es Dios Padre? ¿No? Dios Padre está en el consejo para crear el mundo. Hagamos, dice, ¿verdad? Pero en cambio, quien crea, la mano generadora, o la palabra, cuidado con eso, la palabra porque dice y se hace, ¿quién es? Es Jesús. Jesús es el creador. Por tanto, cuando lo vemos de esta perspectiva, si recordamos la imagen que hemos visto cuando se le ve a Jesús crucificado, da mucho que pensar, ¿no? El mismo creador del hombre tiene que venir a morir para salvar al hombre. Qué cosa tan extraña, ¿no? Pues esto es lo que nos lleva a la admiración. La paz de Dios, conseguir la paz de Dios, tiene que ser, ¿por qué? Porque evidentemente primero ha habido algo que ha roto la paz y Él tiene que ser el que la traiga. Y eso solo se soluciona con Él en la cruz, en un principio. Y después, cuando vuelva, el juicio y la paga. Y mirad ahora cómo continúa. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por tanto, vemos que Jesús, ¿qué era? La vida, la luz. Si estás en la vida, ¿qué quiere decir? Que tienes vida, está claro, ¿no? Pero si no estás con la vida, ¿dónde estás? En las tinieblas. Quiere decir que estás en la muerte. Porque si no es vida, hay tinieblas, pero ¿esas tinieblas van a ser eternas? No. Hay vida y lo que no es vida. Por tanto, te está diciendo, o estás con Cristo en la vida, para tener vida eterna con Él, o adiós muy buenas, estarás en tinieblas y te vas a perder. No hay otra. Y además nos dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz de Cristo, que Él emanaba desde su conocimiento, con todo lo que hacía. Por tanto, ya las tinieblas no prevalecieron entonces. Satanás no pudo prevalecer contra Cristo. ¿Y después sí? ¿Lo va a hacer? Tampoco. Por más que quiera, no lo va a hacer. Miremos ahora versículos 6 y 7 del mismo capítulo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Todos deberían creer por medio de ¿quién? Por medio de que Juan el Bautista hablaría, pero que verían que Jesús es la luz y creerían en la luz. Por tanto, una vez más, hay que dar un testimonio de la luz, en este caso Juan lo dio muy claramente, y todos debían creer ¿en quién? En Cristo. ¿Creer para qué? ¿Solo por conocimiento teórico? No, porque creer en Cristo significa mucho más. Significa querer hacer lo que Él nos dice, estar acorde con su voluntad. Satanás también cree en Dios, ¿no? Claro, si lo ha visto, pero no le hace caso, va a la suya. Juan 1, del 8 al 12 nos dice, no era Él la luz, está hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Es curioso, ¿eh? Cuando leemos esto rápidamente, mira, más o menos lo asimilamos, pero si te empiezas a poner en meditación de lo que allí pone, dices, pero es que esto es una barbaridad. ¿Cómo puede ser el mismo creador que aparece para dar la luz al mundo y resulta que el mundo no lo conoce? No quiere saber nada de él, porque recordemos que no lo conoció o no le conoció, no está queriendo decir que es que no se enteraron, que creían que pasaba por allí a saber quién, sino que lo rechazaron. ¿Cómo? No, que conocer a Dios. El conocer implica la relación tipo matrimonial, ¿eh? Una vez más, siempre esa intimidad, por tanto, no se trata de ver pasar a alguien, sino de unirte a él. Y es que no quisieron. A lo suyo vino. ¿Qué quiere decir a lo suyo vino? Pues él vino a qué? A hacer su faena, su labor, y los suyos no le recibieron. Ahí está. No le conocieron porque no le recibieron. No querían recibirlo, solo unos pocos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, los que rechazaron y rechazan a Cristo como quien es, no son considerados hijos de Dios. Y si uno no es considerado hijo de Dios, ¿de quién es hijo? No hay alternativa, ¿eh? No podemos decir que somos de una amapola. No, no. O somos de Dios o somos del diablo. No hay otra. Recibirlo significa tener la vida. Rechazarlo, la muerte. No hay alternativa. Y la gente se empeña en, bueno, estos son cosas que pueden ser, no pueden ser, y se quedan tan anchos. No, no, se están jugando la vida eterna, no hay otra. Y mirad ahora Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa primera imagen del corderito, ¿eh? El Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios? Cuando Juan hablaba, Juan Bautista, sobre el Cordero, estaba haciendo referencia automáticamente bajo los conceptos que ya tenían los judíos, ¿a qué? A sacrificios. Claro. Ellos, ¿por qué tenían corderos? Bueno, aparte de comérselos, ¿eh? Porque eran los sacrificios que oficiaban en el templo. Cuando Él les dice, es el Cordero de Dios, ya les está diciendo el que es el sacrificio que simula o viene a ser lo que significaban los corderos de antes, cuando eran sacrificados y aún en esos días. Y ellos ya deberían estar pensando, entonces, cuando matábamos los corderos o matamos los corderos, no es porque Dios quiera sangre y anhele sangre, ¿no? Como dicen muchos ahora, sino que estaba diciendo que quita el pecado del mundo. Ellos sabían, aunque a veces olvidaban, que los sacrificios del cordero que hacían habitualmente simbolizaban al Mesías que vendría y que moriría por el pecado del mundo.
Pero parece ser que cuando debían recoger todos estos conceptos, su mente no terminaba de cogerlos, ¿no? Lo rechazaban ese concepto. ¿Por qué? ¿Qué buscaban los judíos? Pues esperaban que viniese el Mesías y los salvara de los romanos, y que hiciese el gran Israel, que fuese el dominador a nivel mundial y que todos los pueblos se supeditaran a ellos. Sí, eso es lo que buscaban. ¿Y qué buscan ahora? Los que no han aceptado a Jesús como el Mesías de ellos. Lo mismo, hacer el gran Israel. ¿Por qué creéis que hay todas esas guerras en Medio Oriente? ¿Por qué creéis que hay la situación de querer levantar el tercer templo de Jerusalén y tantas cosas más? Pues por más de lo mismo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús venía a quitar el pecado del mundo. Pero claro, ya vemos que si no aceptamos a Cristo, ¿puede quitar nuestro pecado? Podría quitarlo si lo aceptamos, si no, no. Y Juan ya advertía, ya viene, pues a ver qué hacéis con él. ¿Lo aceptáis o lo rechazáis? ¿Vida o muerte?